escuela primaria en México es lo que los niños estudian desde que tienen 6 años hasta los 12 años, dividido en 6 grados. Exactamente, es un poco diferente, sabemos, al sistema escolarizado de otras partes del mundo, pero así es como funciona aquí y todo el mundo conoce que la primaria son esos 6 años. Y pues son los grados básicos y de hecho Ujú. pues creo que por eso se le llama primaria, ¿no? Son como las cosas básicas, los primeros pasos del aprendizaje real que los niños necesitan, ¿no? Porque seamos honestos, en el kinder o en el pre-kinder y pre-kindergarten y todos estos lugares nuevos que hay como para bebés prácticamente, realmente no aprendes nada súper esencial, ¿no? Creo que aprendes más cosas motoras, más que cognitivas, pero no sé. Exactamente. Y Bueno, cuando yo estaba en preescolar tenía clase de computación. Muy importante. mover el mouse y Es muy jugar importante. con Paint. Pero bueno, entonces este episodio va a ser un poco de una conversación que podrías tener con alguien más sobre cómo fue su experiencia cuando eran niños. Y creo que si algo podemos recordar hoy, que para mí han pasado bastantes años, es porque se quedó grabado ya en nuestra memoria, ¿no? Y puedes practicar el pasado pretérito e imperfecto. Pon mucha atención. Pues vamos a comenzar. La verdad es que nuestras experiencias no sabemos si van a ser muy similares o muy diferentes. Es la primera vez que vamos a hablar como de eso. Pero es interesante porque, por ejemplo, en mi caso, yo fui a una escuela privada y David fue a una escuela pública. Entonces, hay algunas diferencias en estos dos sistemas. Para empezar, en mi escuela primaria, a pesar de que era una escuela muy grande, era un terreno que realmente eran como 2 o 3 casas juntas, había solamente 2 grupos por año o por grado, es decir, había primero A y primero B, segundo A, segundo B, nada más. Y los grupos eran máximo de 30 niños, más o menos. Y había muchas bromas entre nosotros, dependiendo si eras del grupo A o del B, porque decíamos que era A de aplicados, que ya hemos explicado esa palabra en nuestros episodios sobre adjetivos. Aplicado es alguien que estudia mucho, que pone mucho esfuerzo en lo que hace. Y el grupo B era B de burros. Que son, sí, los animalitos, pero aquí siempre hacemos referencia como a personas que no se esfuerzan, que Que son tontos. exacto, no son muy inteligentes. Entonces, Y yo siempre estaba en el B. y por mi parte, yo estudié la primaria en una escuela pública y era muy, muy grande también. De hecho, creo que muchísimo más grande de lo que dice Ana. Prácticamente era un terreno de varias hectáreas y Wow. había muchísimos salones. Y también la gran diferencia es que por grado había hasta la letra F. Uh, Es decir, 6 grupos de alumnos que estaban en el mismo grado. Y todos estos grupos, o cada uno de estos grupos, tenían aproximadamente entre 40 y 50 niños. Entonces se pueden imaginar un solo profesor para 40 o 50 niños. pobre. Sí, exacto, pero bueno, eran las necesidades de aquel momento del sistema educativo federal, ¿no? Del gobierno. Prácticamente nosotros no teníamos que pagar nada, eran como cosas muy, muy pequeñas y específicas, pero más bien que los padres de familia se organizaban y decían, vamos a comprar una fotocopiadora para la escuela, entonces pues ponían dinero Mm. entre todos y cosas así, pero realmente el gobierno nunca pedía dinero. En el área de los libros, ¿no? El gobierno mexicano siempre otorga gratuitamente libros para cada grado. Y en el tema de la primaria, pues hay muchos materias que estudiamos, Ujú. ¿no? Entonces había un libro de español, uno de matemáticas, uno de ciencias naturales. Y en mi caso, cada niño recibía estos libros, pero además generalmente teníamos que comprar un par de libros más extra. En nuestro caso no. Si no mal recuerdo, pues los libros básicos del gobierno eran los que usábamos y listo. Actualmente las cosas han cambiado bastante y el gobierno está implementando, por ejemplo, inglés desde niveles más básicos, Ujú. pero eso no era el caso cuando nosotros estábamos estudiando la primaria. Yo tenía clases de inglés a un nivel tal que nos mandaban comprar libros súper caros. Yo recuerdo que eran libros muy, muy caros, muy gordos, que eran solamente libros de lectura, ni siquiera eran de gramática o de algo así. Claro que teníamos libros de eso también, pero recuerdo en particular estos libros pesadísimos. Era bien difícil llevarlos en la mochila contigo y eran muy caros, pero eran geniales porque eran libros de pasta gruesa.
eran a color y tenían muchas historias muy bien ilustradas. Y recuerdo que hacían que leer en inglés fuera algo agradable, al menos para mí. Con esos libros yo aprendí a pronunciar inglés.